Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos acerca de la persistencia en aplicaciones Android. La persistencia significa que vamos a almacenar una serie de datos y que estos datos van a permanecer disponibles para la siguiente ejecución de nuestra aplicación. Es decir, que al cerrar nuestra aplicación, los datos con los cuales estuvimos trabajando van a estar disponibles para la próxima vez que abramos entonces la aplicación. Básicamente existen tres niveles de persistencia. El primer nivel es el nivel de almacenamiento interno, también conocido normalmente como Shared Preference o preferencias compartidas. El segundo nivel es el nivel de base de datos, en el cual aparecen la base de datos interna que utilizan por defecto las aplicaciones Android, que es el SQLite, ¿sí? O SQLite, como algunos lo conocen. Bueno, y el tercer nivel sería el nivel de persistencia de red, el cual normalmente se conecta a una base de datos ya sea relacional o no relacional mediante un web service o mediante un servicio web. Bueno, vamos a hablar entonces primeramente acerca de las preferencias en Android o mejor conocidos como Shared Preference. El almacenamiento persistente de datos normalmente se necesita para casi todas las aplicaciones de Android. Desde guardar pequeños bits de datos para, por ejemplo, reconocer al usuario, hasta configuraciones, también se pueden guardar preferencias dentro de una aplicación. Entonces, Android proporciona una forma muy fácil y consistente de almacenar datos simples en nuestro almacenamiento interno de forma privada para cada aplicación, ¿sí? Entonces, en esta unidad, como ya dijimos, veremos cómo almacenar y recuperar datos en Android usando Shared Preference. Bueno, Shared Preference está diseñado para guardar pares de clave-valor, o sea que vamos a tener una clave, una frase normalmente y su valor, así como una variable más o menos. Estos pares de clave-valor se van a almacenar en el almacenamiento interno de Android, pero normalmente no se recomienda guardar información confidencial en preferencias compartidas sin utilizar la adecuada seguridad, ¿sí? La API o APA de Shared Preference en Android proporciona los métodos necesarios para que nosotros podamos guardar y recuperar estos datos emparejados. La clase Shared Preference le proporciona un objeto que apunta a un archivo local normalmente que se utilizará para almacenar estos datos a través de nuestra API. Estos archivos generalmente se almacenan dentro del subdirectorio de datos de la aplicación, en la ubicación de nuestra instalación dentro de nuestros dispositivos. Android aprovecha las funcionalidades que tiene XML para guardar estos pares de clave-valor fácilmente en estos archivos. Los archivos Shared Preference pueden ser privados o también pueden ser compartidos entre otras aplicaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de almacenar información confidencial en este tipo de archivos. Muy bien, entonces vamos a crear nuestro proyecto Android para empezar a realizar las prácticas correspondientes y para poder comprender mejor el funcionamiento y la utilidad que tienen estos archivos compartidos o Shared Preference. Muy bien, vamos a crear un nuevo proyecto, entonces, y vamos a utilizar un Empty Activity, le damos Next, y vamos a llamar a esta aplicación preferencias compartidas. Muy bien, entonces vamos a darle lenguaje Java, vemos la localización, el nombre del paquete, vamos a dejarlo así y le damos clic en Finish y esperamos a que se configure el proyecto para empezar la codificación correspondiente. Bueno, una vez configurado nuestro proyecto vamos a tener dos archivos, nuestro Activity Main, el cual es la vista, esta, y vamos a tener también nuestro main activity, que es nuestro controlador. Bueno, para ahorrar espacio de nuestra memoria RAM, entonces vamos a cerrar esto y vamos a dejar abierto solamente el proyecto el cual vamos a estar editando. Bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo almacenar, por ejemplo,
nombres de usuario y clave en archivos Shared Preference o en realidad cualquier tipo de datos que sea importante para nuestra aplicación. Bueno, lo primero que tenemos que crear entonces es una llave o una clave para nuestro archivo Shared Preference. Entonces vamos a crear esta variable que va a ser privado, va a ser final y va a ser de tipo string. Entonces vamos a utilizar el tipo string y vamos a llamarle preference file key. O sea que sería nuestra clave del archivo de preferencias. Entonces aquí vamos a poner una frase. Vamos a poner en mi preferencia y ponemos ahí punto y coma. Ahora podemos crear un archivo de tipo Shared Preference o también podemos acceder a un archivo de preferencias compartido que ya exista utilizando el método getSharedPreference en cualquier contexto de nuestra aplicación. Entonces, para ello vamos a hacer uso de la clase context y vamos a poner entonces como nombre context igual a getApplicationContext. Ahí vamos a recuperar el contexto de nuestra aplicación. Vamos a hacer uso entonces de la clase SharedPreference y vamos a llamarle también SharedPreference y vamos a utilizar el contexto context.getSharedPreference. Entonces con getSharedPreference vamos a poder recuperar o crear también una preferencia compartida desde cualquier contexto. Bueno, vamos a utilizar en este caso nuestra clave, ¿sí? El preference file key. Entonces vamos a escribir allí preference file key y ponemos el context. Vamos a hacer uso del context punto y vamos a hacer uso o vamos a especificar el modo que va a tener esta preferencia compartida. En este caso vamos a hacer que sea privado. Entonces vamos a ponerle mode-private. Listo. Y ahí al final vamos a poner punto y coma. Bueno, ahí está. Voy a agrandar un poco más para que se note el código. Hasta ahí. Y estos son los puntos a tener en cuenta entonces para manejar nuestras preferencias. También existe una buena práctica en el cual, por ejemplo, esta cadena de string se guarda en el archivo de recursos que ya hemos visto anteriormente, el cual es el archivo strings.xml, donde podemos crear recurso correspondiente para nuestro key. Entonces allí vamos a escribir string name y ponemos el nombre correspondiente, vamos a llamarle preference file key y vamos a poner ahí el valor. Bueno, aquí podemos poner mi preferencia, ¿sí? Muy bien. Ahora podemos tener acceso a este recurso a través del objeto r.string .preferenceFileKey. Muy bien, aquí tenemos que hacer una conversión mediante getString. Y con eso entonces quedaría ya solucionado esa parte. También tenemos entonces, y de hecho es una muy buena práctica hacerlo de esa manera. Entonces nos quedaría estos códigos para poder crear o recuperar una shared preference que tengamos almacenado en nuestro almacenamiento interno. Ahora vamos a ver cómo podemos crear una ventana de login y podemos utilizar también las preferencias o las shared preference para validar el acceso a nuestra aplicación. El primer paso es crear el activity para nuestro login. En este caso vamos a darle la opción al usuario de decidir si desea recordar el usuario o no. Si decide recordar el usuario, sus datos serán almacenados en Shared Preference y entonces esa es la idea y vamos a ver cómo va a quedar entonces nuestra interfaz. Vamos a crear entonces un nuevo archivo de tipo Activity y vamos a utilizar el empty activity.
Vamos a llamarle login, ¿sí? Vamos a llamarle login y le damos finish. Muy bien. Se nos crean entonces los archivos correspondientes. Por aquí tenemos el controlador llamado login y por el otro lado tenemos la parte gráfica que sería el activity-login. Muy bien. Vamos a agrandar un poco esto y en realidad vamos a ponerlo en modo código y diseño. Entonces quedaría de esta manera. Bien, el constraint layout no la vamos a utilizar, entonces vamos a hacer uso de nuestro linear layout y vamos a empezar a configurarla. Muy bien, tenemos el namespace de tools, match parent, el context es login y vamos a ponerle una orientación. Orientación va a ser vertical para que se ubiquen los elementos uno debajo del otro. Vamos a darle también un espaciado, un padding de 5 dp. Muy bien, entonces con eso ya tendríamos listo lo que sería nuestro linear layout para nuestro activity principal o nuestro activity de login en este caso. Muy bien, vamos a crear ahora un edit text. A este edit text vamos a darle entonces las siguientes configuraciones. Vamos a hacer que el ancho se ajuste al contenido o al contenedor, en este caso a nuestro linear layout. Y vamos a hacer que el alto se ajuste a nuestro contenido. Vamos a ponerle un ID. Vamos a llamarle txt-usuario. Listo. Y vamos a ponerle un hint. Vamos a ponerle esta propiedad hint, donde vamos a ponerle ingrese usuario. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo va quedando. Va quedando entonces de esta manera nuestro diseño. Vamos a cerrar este edit text. Muy bien. Y vamos a crear otro para nuestra clave, ¿sí? Vamos a crear el edit text. Vamos a configurarlo exactamente igual. Match parent wrap content. Vamos a ponerle también un ID. Este ID va a ser txt-clave. Perfecto. Vamos a ponerle también un hint. Un hint que diga ingrese clave. ¿Sí? Ingrese clave. Muy bien. Y por último vamos a cambiar el tipo de input, el tipo de edit text. Entonces vamos a hacer uso de la propiedad input type y vamos a hacer que sea de tipo text password. Bien, text password. Perfecto. Y allí cerramos lo que sería nuestro edit text. Perfecto. Así entonces va quedando esto. Vamos a arreglar un poco aquí y lo siguiente será crear nuestro checkbox, ¿sí? Ok, entonces vamos a poner checkbox. Vamos a hacer que tenga la siguiente configuración, que sea match parent y wrap content en el alto. Vamos a ponerle también un identificador. Vamos a llamarle chk-recordar. ¿Sí? Muy bien. Y faltaría el texto que tiene que aparecer aquí. Entonces vamos a ponerle la propiedad text, recordar datos. Ahí está. Muy bien. Cerramos. Y vamos, entonces, lo único que nos faltaría aquí es un botón. Un botón que diga, por ejemplo, ingresar. Entonces vamos a agregar un botón. Vamos a hacer que sea match parent wrap content. Muy bien, vamos a ponerle un identificador. Vamos a llamarle btn-ingresar. Y en su propiedad text, entonces vamos a poner, ahí está la propiedad text, vamos a poner ingresar. Muy bien, entonces va a ir quedando así. Acá tengo que hacer el cierre de la etiqueta button. Perfecto. Entonces quedaría así en nuestra aplicación en cuanto a la interfaz gráfica.
Ahora tenemos que ver, por ejemplo, agregar una key, el cual está ya agregado en el archivo string, ¿sí? Ya lo tenemos ahí. Lo ponemos ahí ya que vamos a utilizarlo desde diferentes activities, entonces por eso lo centralizamos en este archivo strings.xml. También vamos a agregar aquí un key, un string de name. Vamos a ponerle como nombre key usuario, ¿sí? Key usuario. También vamos a utilizar este valor, key usuario, desde nuestros activities. Entonces dejamos definido esos dos strings de recurso y ahora vamos a ver cómo quedó nuestro activity main. Entonces vamos a irnos allí. Vemos aquí que tenemos el mensaje de bienvenida Hello World, ¿sí? Entonces eso podemos también nosotros realizar, por ejemplo, personalizar este mensaje para ver si nuestro login está haciendo o no el trabajo para la cual nosotros lo hemos diseñado. Bueno, entonces vamos a irnos al main activity, que es el controlador de nuestra actividad principal. Allí vamos a crear entonces, vamos a hacer una instancia de la clase TextView. Muy bien, TextView. Y vamos a llamarle label usuario a este objeto. Luego vamos a utilizar la clase button para crear también un objeto llamado btn salir. Bueno, entonces vamos a tener también un botón para cerrar lo que sería la aplicación. Por el momento, entonces, son estos los dos objetos que vamos a estar creando. Muy bien. Acá en el método onCreate, entonces lo que vamos a hacer es recuperar de la vista label usuario igual findViewById. Vamos a poner, bueno, primeramente tenemos que definir un identificador para nuestro label. Entonces vamos a ir aquí en la parte de código y vamos a ver cuál es el ID que tiene. Bueno, acá vemos que no tiene definido ahora mismo ningún ID, entonces nosotros vamos a crear uno y vamos a llamarle entonces label-usuario. Bien. Y vamos a hacer referencia a este objeto de la interfaz gráfica aquí. Entonces vamos a poner r.id.btn, bueno, en realidad era label usuario, ¿sí? Bueno, ahí estamos entonces haciendo referencia a nuestro label. Perfecto. Ahora necesitamos también entonces crear un botón de salir, ¿sí? Entonces aquí vamos a agregar un botón. Podemos cambiar esto, ¿sí? Podemos utilizar Linear Layout. Muy bien, Linear Layout. Y vamos a agregar aquí. Entonces ahí va a estar el mensaje. Y podemos agregar aquí un botón. Vamos a llamarle button. Podemos hacer match parent, Brad content. Y vamos a llamarle btn-salir, ¿sí? btn salir. Y vamos a agregar también un texto. Text. Vamos a ponerle salir, ¿sí? Solamente eso. Cerramos la etiqueta. Entonces vamos a tener por un lado lo que sería el texto aquí. Vamos a poner una orientación. La orientación que sea vertical, para que quede entonces uno debajo del otro. Bueno, este es el diseño básicamente el que vamos a estar utilizando para probar el acceso a nuestro login. Muy bien, vamos a ir ahora de vuelta al activity main y vamos a hacer referencia entonces al btn salir. Btn salir es igual a findViewById. Entonces vamos a recuperar ahí mediante el id btn ingresar. Bueno, en realidad tendría que ser btn salir, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es implementar un método, una interfaz en realidad,
para poder hacer o asignar el onClickListener a nuestro btn salir. Bueno, entonces vamos a implement view.onClickListener. Ahí está, onClickListener. Y vamos a implementar todos los métodos que tiene. En este caso tiene el método onClick. Entonces vamos a implementar eso. Muy bien. Continuamos entonces realizando la programación aquí. Lo que vamos a hacer es al btn salir que acabamos de crear, vamos a asignarle entonces el onClickListener, el escuchador. Y en este caso va a ser this, ya que esta clase es la que está implementando esa interfaz. Muy bien. Ahora vamos a crear una instancia como lo hemos hecho aquí. Bueno, esto en realidad era un ejemplo y podemos llevarlo hasta aquí. Aquí podemos inclusive también crear nuestro contexto, el contexto de la aplicación, podemos recuperarlo aquí en el onCreate. Entonces antes de crear nuestro archivo shared preference, vamos a crear o vamos a capturar lo que sería la instancia. Bueno, ahí está, el modo va a ser privado. Muy bien, modo privado, y vamos a hacer referencia al nombre de este recurso. Recuerden que esto representa entonces lo que tenemos aquí, el archivo de recurso preference file key almacena el texto, el string mi preferencia. Entonces vamos a llamarle así a nuestra preferencia. El modo de acceso, el modo de contexto va a ser modo privado. Muy bien. Ahí está, esto puedo achicarlo más para que lo vean con mejor detalle también ustedes. Entonces vamos a dejarlo ahí. Ok, entonces lo que queremos es que la aplicación arranque mediante el main activity y que si es la primera vez, obviamente se va a mostrar este login, ¿sí? La primera vez se va a mostrar la ventana de login. El usuario de la aplicación va a ingresar sus credenciales y le da ingresar en caso de que estos coincidan. Si marca recordar datos, entonces al darle ingresar, la próxima vez que se inicie la aplicación, entonces deberá pasar directamente a la pantalla principal y no deberá mostrar, ya que la opción recordar datos ha sido seleccionada. Entonces, ese comportamiento lo tenemos que programar aquí. Bueno, entonces lo primero que haremos será recuperar el nombre del usuario. Entonces vamos a poner string usuario y vamos a poner que es igual a, y esto lo voy a poner abajo para que se note mejor, ¿sí? Va a ser igual al contenido de nuestro shared preference punto getString. Con getString lo que vamos a hacer es recuperar una de las claves que tenemos registrado en nuestro archivo shared preference. Entonces vamos a hacer getString, muy bien, getString, y vamos a poner, vamos a utilizar la clave r.string.keyusuario, ¿sí? La clave de usuario vamos a utilizar. Aquí vamos a ponerle como valor por defecto nada, ¿sí? Vacío. En caso que no exista esta key, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Ahora lo que haremos será, una vez recuperado ese key, esa clave, y una vez almacenado aquí en el usuario, entonces vamos a preguntar si ese registro recuperado, esa key recuperada, si es igual a vacío, ¿sí? Si es igual a vacío, significa que no hay ningún dato guardado o que el usuario no ha seleccionado la opción de recordar datos. En caso que haya seleccionado, entonces al darle a ingresar se va a guardar con esta clave, se va a guardar ese valor y si es que se guarda, obviamente aquí esto va a ser falso, ¿sí? No va a ser igual a vacío. Si es igual a vacío, entonces lo que haremos es llamar a la ventana o al activity de login. Entonces eso lo hacemos mediante la clase intent. Intent login, vamos a llamarle login al objeto, new intent
Ahí está. This, coma, y vamos a hacer referencia al login.class. Con esto lo que estamos haciendo entonces es definir cuál va a ser el activity que se va a mostrar en caso que no haya ningún usuario seleccionado o guardado en nuestra preferencia, ¿sí? Y allí vamos a darle start activity y vamos a pasarle login para que lo muestre al usuario. Muy bien, como dijimos, si es que el usuario al loguearse le da a recordar datos, entonces el nombre de usuario se va a guardar en nuestro shared preference. Y esta condición que pusimos acá no va a ser igual a nada, ¿sí? Va a ser igual a un valor que el usuario haya cargado. En ese caso, esta condición va a dar falso y va a pasar al else. Entonces, aquí vamos a programar. Vamos a mostrar un mensaje justamente en nuestro label, aquí. Donde dice Hello World. Allí vamos a mostrar un mensaje. Entonces, label, usuario, .setText y vamos a mostrar aquí un mensaje, bienvenido, y aquí vamos a poner el nombre de usuario, bienvenido usuario. Entonces el usuario que se haya almacenado es el que va a mostrarse aquí con el mensaje de bienvenida. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es programar entonces el evento onClick de nuestro botón salir, ¿sí? Entonces puede ser que tengamos bastantes botones, ¿sí? Entonces en ese caso se recomienda el uso de switch, ¿sí? La estructura switch, aunque también se puede hacerlo con if también. Entonces vamos a recuperar de la vista, vamos a recuperar el ID, ¿sí? El ID del objeto que ha desencadenado el evento onClick. Y vamos a hacer aquí el case en caso que r.id.btn salir, ¿sí? En caso que se haya seleccionado esa opción o ese botón, lo que vamos a hacer es abrir entonces el contexto, ¿sí? El contexto vamos a recuperar, context. Vamos a recuperar el contexto de la aplicación y vamos a crear nuevamente o vamos a abrir nuestro shared preference, context.getSharedPreference, y allí vamos a pasarle de vuelta entonces mediante un getString r.string. Y vamos a utilizar de nuevo el key que corresponde a nuestra preferencia. Entonces vamos a llamarle a preference key, ¿sí? r.string. Reference file key, y ahí está. Muy bien. Aquí vamos a ponerle entonces el modo al que vamos a acceder a ese shared preference, que va a ser el modo privado, ¿sí? Mode private. Muy bien. Allí está. Ponemos punto y coma y ya tenemos abierto allí nuestro archivo de preferencias, ¿ya? Y lo que vamos a hacer entonces es hacer uso del editor. Entonces vamos a editar el contenido de una shared preference. Entonces vamos a hacer que sharedPreference.editor, ¿sí? Sea igual a un objeto editor igual open, lo que sería, tengo que abrir este, ¿sí? Entonces vamos a hacer referencia a sharedPreference.edit. Con esto lo que estaremos haciendo es, estamos creando un objeto que nos va a permitir editar nuestro shared preference, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es remover. Entonces remove y vamos a poner aquí getString. Lo que vamos a remover sería entonces la key del usuario, en caso que seleccione salir. Entonces vamos a poner punto key usuario, ¿sí? Key usuario. Y aquí vamos a poner punto y coma. Muy bien.
Y vamos a confirmar los cambios. Editor.commit, con eso nosotros confirmamos las acciones que hayamos hecho. En este caso estamos removiendo esa key, ¿sí? Estamos borrando esa key, esa clave. Y al final vamos a seleccionar el método finish que va a hacer el cierre entonces de ese proceso. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, si hay un usuario identificado, quedará en el main activity. De lo contrario, abrirá la interfaz de login. Bueno, la primera vez que se abre la aplicación, obviamente es evidente que va a llamar primero al login, ¿verdad? Una vez identificado y si el usuario entonces decidió recordar sus datos, ya no volverá a abrir el login a menos que se decida cerrar la sesión, ¿sí? Con el botón que hemos creado para tal efecto. Y en caso que se seleccione cerrar sesión, se van a borrar todos los datos como lo hemos programado aquí. Bueno, entonces lo siguiente que tenemos que hacer es programar nuestro login, ¿sí? Nuestro controlador de login. Bueno, vamos a hacer eso ahora. Aquí vemos que tenemos la siguiente interfaz. Tenemos 4 elementos aquí que vamos a estar entonces referenciando desde nuestro controlador. Vamos a crear entonces private button, ¿sí? Vamos a utilizar la clase button, btn ingresar. Bien. Luego vamos a crear otro para nuestro edit text de Android widget y vamos a poner txt usuario. Y lo mismo entonces sería para la clave, edit text txt clave. Muy bien. Ahora también nos falta lo que sería el checkbox. Entonces, private checkbox y vamos a llamarle chk recordar. Muy bien. Ahora vamos a referenciar o capturar dichos elementos de nuestro activity login, ¿sí? Para eso vamos a hacer, como siempre lo hacemos, btn ingresar va a ser igual a findViewById r.id.btn ingresar. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer para el edit text txt usuario. Es igual a findViewById r.id.txt usuario. Bueno, ahí está. También la clave r.id.txt clave. Y faltaría entonces también lo que sería el chk recordar findViewById r.id.chk recordar. Perfecto. Aquí también vamos a implementar la interfaz de onClickListener. Entonces vamos a implement view.onClickListener. Perfecto. Y vamos a hacer uso o implementar los métodos de onClick para este evento. Lo que faltaría entonces es al btn ingresar, hay que añadirle el escuchador o onClickListener. Ahí está, con this. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos recuperado todos nuestros elementos y podemos ir al onClick. Aquí es donde vamos a realizar la validación de los datos que ingrese el usuario. De vuelta vamos a utilizar un switch. Entonces, switch. Y aquí vamos a recuperar el ID de la vista que genera entonces el evento, en este caso el evento onClick. En caso que el botón con el ID btn ingresar haya seleccionado, haya desencadenado ese evento, entonces lo que tenemos que hacer es comparar lo que el usuario haya ingresado en el usuario, en el txt usuario.getText y lo vamos a convertir a un string para poder hacer una comparación, ¿sí? Equals
Y aquí vamos a poner, podemos poner una clave cualquiera. Por ejemplo, podemos llamarle Oscar M, ¿sí? Oscar M. Ese va a ser nuestro usuario. Si ese es nuestro usuario y también nuestra clave es txtclave.getText.toString.equals y vamos a ponerle una clave sencilla. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a abrir y cerrar entonces nuestro bloque. Bueno. Entonces, estos valores bien pueden accederse desde una base de datos, pueden recuperarse desde allí y comparar con lo que el usuario haya ingresado en la interfaz gráfica. Más adelante veremos cómo interactuar con base de datos SQL. Entonces, en ese caso, podríamos recuperar esos valores desde la base de datos. Pero para este ejemplo, lo vamos a dejar entonces solamente allí, directamente. Muy bien. Entonces, si los usuarios coinciden y allí preguntamos si el CHK recordar fue seleccionado y fue chequeado, is checked, ¿sí? Is checked. Si fue seleccionado, entonces lo que debemos hacer es recuperar el contexto de la aplicación y crear una shared preference y poner como key el usuario que haya iniciado correctamente la sesión. Entonces, shared preference, vamos a poner SP, podemos poner así, abreviado también. Y entonces lo que nos faltaría es el contexto, get application context. Podemos hacerlo directamente también allí. Punto get shared preference. Bien, get shared preference. Y allí vamos a ingresar entonces nuestro nombre que va a tener nuestro shared preference, que ya lo tenemos definido en el string.preferenceKey file. Y lo que faltaría es entonces el modo, el cual podemos ponerlo aquí, get application context .mode private, ¿sí? Mode private. Ahí está. Bueno, con eso entonces aquí falta un punto y coma. Con esto lo que hemos hecho, esto voy a borrar. Lo que hemos hecho con esto es entonces crear nuestra shared preference o recuperar si es que ya existe. Bueno, aquí tengo que hacer un getString para poder convertirlo a string. Muy bien, allí está. Listo. Es una forma también de codificar y es mucho más resumido, ¿sí? Listo. Ahora vamos a hacer uso del editor del shared preference. Vamos a llamar a la clase editor. Muy bien, editor, vamos a llamarle también. Y vamos a crear este objeto entonces del editor. sp.edit para poder editar entonces lo que sería nuestro shared preference. Allí está. Ahora vamos a, mediante el editor, vamos a hacer un put string. Y allí vamos a poner la key o la clave que va a ser del usuario. En este caso también lo vamos a recuperar del r.string.keyUsuario, que es de tipo, me lo devuelve como tipo int. Voy a hacer un getString para que me lo devuelva en formato de string, formato texto. Y ahora lo que voy a hacer es entonces cargarle el usuario que haya ingresado correctamente sus credenciales. txtusuario.getText, bueno, getText.toString, ¿sí? Con eso vamos a recuperar el nombre del usuario que el que utiliza la aplicación haya ingresado en el campo entonces correspondiente en este caso al usuario. Ahora vamos a hacer un editor.commit para confirmar los cambios. Listo. Y fuera de lo que sería nuestro if, entonces fuera de este if, vamos a hacer un finish. Entonces finish, ahí está. Muy bien. También nos faltaría cubrir la parte de si el usuario ingresa una contraseña que no coincida o una clave que no coincide.
Entonces tenemos que mostrar también un mensaje. Podemos hacerlo mediante un toast.makeText. Y está. Y vamos a en el contexto le vamos a dar, vamos a decirle this, y allí vamos a ponerle el mensaje usuario usuario IO contraseña o IO clave incorrecta. Incorrecta. Listo. Aquí vamos a definir la duración de nuestro toast.lengthlong. Aquí está. Y por último vamos a hacer una llamada al método show para que se muestre nuestro mensaje, nuestro toast. Ahí está. Y al final de nuestro case, entonces vamos a ubicar aquí un break. Ahí está. Bueno, y quedaría entonces de esa manera nuestra codificación. Como dijimos, en este caso estamos utilizando datos estáticos, pero más adelante vamos a ver cómo identificarlos, por ejemplo, utilizando una base de datos de SQLite. Muy bien, ahora vamos a realizar la prueba. Vamos a abrir nuestro emulador y vamos a realizar la prueba correspondiente. Ok, vamos entonces a darle ejecutar y esperamos que se realice la compilación correspondiente y que nos muestre el resultado en nuestro dispositivo. Muy bien. Muy bien, ahí ha terminado la compilación y se nos despliega ya, como ven, se nos ha mostrado directamente la ventana de login. Si cargo yo, por ejemplo, mi usuario Oscar y mi clave lo pongo 123, le doy ingresar, pero me dice usuario y o clave incorrecta. Bueno, le doy recordar datos, ingresar y es incorrecta. Bueno, mi usuario correcto era Oscar M y mi clave era 1, 2, 3, 4, 5, hasta 5. Bueno, fíjense, le voy a dar recordar datos, le doy ingresar y me ha mostrado entonces nuestra ventana principal, ¿sí? Preferencias compartidas. Bueno, no le voy a dar salir, ¿sí? No le voy a dar salir, no le voy a dar cerrar sesión. Voy a cerrar la aplicación completamente, como ven. Y voy a volver a abrir, ¿sí? Le doy clic. Y como vemos, ya nos ha dicho aquí, bienvenido Oscar M, directamente, ¿sí? Y no ha pasado por la ventana de login. Muy bien, y de esa forma entonces podemos lograr el primer nivel de persistencia, el cual es la persistencia de Shared Preference en el almacenamiento interno. Bien, ahora, ¿qué pasa si le doy salir o cerrar sesión? Vamos a darle salir y se cierra la aplicación, pero además de cerrarse, recuerden que la Shared Preference con el key de usuario se ha eliminado, ¿sí? Significa que la próxima vez que inicie sesión, entonces, o sea que la próxima vez que habla la aplicación me va a pedir iniciar la sesión correspondiente. Entonces, esa es la forma del funcionamiento que va a tener esta aplicación mediante el uso de Shared Preference. Entonces, vamos a probar de vuelta. Ahora no le voy a dar recordar datos, le voy a dar ingresar. Y ahí estoy ingresando ya a la ventana principal de mi aplicación. Voy a cerrar, pero recuerden que yo le dije que no quiero que lo recuerde, ¿sí? Entonces le doy ingresar y de vuelta me tira a la ventana de login ya que no he marcado la opción de recordar datos. Perfecto. Entonces, en los siguientes videos vamos a ver el segundo nivel de persistencia, el cual es utilizando base de datos SQLite. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que lo pongan en práctica. Nos vemos en la siguiente clase.